Sin más, vamos a dar paso a la siguiente mesa, donde vamos a contar con varios de los protagonistas que habéis visto en el documental y que nos puedan contar cómo fue su experiencia con el proyecto MIR en sus servicios. Así que podéis ir subiendo. Carmen Payás. Luego las iré presentando a todas. Carmen Muñoz, Juan Carlos Montejo, Roberto Martín y María Andión Goñi. Esta va a ser la primera mesa. Como son tantos, lo hemos dividido luego en una segunda. Podéis tomar asiento. Bienvenidos, qué gusto teneros aquí. Las preguntas que queremos plantearos para que nos contéis vuestra experiencia, os las dejo lanzadas y luego ya voy dando paso a cada uno. ¿Cómo ha sido vuestra experiencia con el proyecto MIR en vuestros respectivos servicios? ¿Lo implementaríais de forma habitual? ¿Crees que la aplicación terapéutica de las artes puede ser un elemento coadyuvante al tratamiento convencional? Y por último, si creéis que existe un equilibrio entre tecnología sanitaria y farmacológica y humanización de la sanidad. Voy dando el micro por el orden que aparece ahí para que os vayan identificando el público. Así que Carmen es la jefa del servicio de neonatología del Hospital 12 de Octubre. Adelante. Bueno, buenas tardes y primero agradecer pues esta oportunidad que hemos tenido de poder disfrutar de este proyecto por todos los momentos que nos proporcionó y porque nos hace avanzar en una línea que yo creo que en la que estamos pues muy comprometidos, pues yo creo que todos los profesionales del Hospital 12 de Octubre y en concreto pues del servicio de neonatología. Entonces, cuando yo era que pensaba, ¿no?, lo que era sobre todo al principio, que luego ya pues fuimos añadiendo pues la recogida de datos del estudio, pero las primeras veces que aparecieron pues los músicos por el servicio, dentro del trajín enorme y brutal de la unidad, de toda la mañana y esa intensidad, era como una pausa, pero una pausa para todo, una pausa que a lo mejor no se dejaban de hacer cosas, pero como lo percibíamos todos era como una pausa pues de alguna manera en el interior de cada uno de nosotros, tanto los padres, creemos que los niños y también pues los profesionales. Y mencionabais antes la importancia de los profesionales y yo creo que por supuesto que lo primero son los pacientes, pero también si los profesionales se sienten bien, también su trabajo es mejor. Y entonces estos momentos pues se agradecían mucho por todo. Como contaba la doctora Moral en el vídeo, pues algunos padres se emocionaron y luego lo que referían era que para ellos era, se quedaban muy sorprendidos de que alguien pensara en cuidar de esa manera a los pacientes y en el caso pues de los niños, a los pacientes y a las familias. Se quedaban como, yo recuerdo una madre que decía, es que desde que he entrado pues he visto cosas que me han gustado, otras que no me han gustado, pero esto es como que lo eleva todo a otro escalón, porque de alguna forma alguien que no vemos o que no sabemos, pero está pensando más allá de lo que creemos que están pensando los profesionales sobre los pacientes y las familias. Y luego, pues yo creo que claro que el arte es fundamental en todas sus formas en los hospitales, pero es que yo creo que los hospitales, a ver, suena muy mal lo que voy a decir, pero es que de alguna manera hemos como secuestrado a los pacientes, meternos en el entorno y yo creo que ahora lo que intentamos es devolverlos a su entorno. Igual que las unidades neonatales queremos que los pacientes se sientan como en casa, desde con el mobiliario, la posibilidad de estar cerca, el que los padres, pues por supuesto, puedan comer, estar allí todo el día, hacer de todo. Igual están todos estos otros aspectos que acompañan, que es el arte, el poder disfrutar del aire libre y otra serie de cosas que no son imposibles y al final es que para el desarrollo de la persona son esenciales e igual que para el desarrollo, también para la curación. Más aún cuando una persona está en situación de
de compromiso físico. Yo recuerdo que hace muchos años hice una estancia en un hospital de Copenhague y el fin de semana que ya estaba en Copenhague fui desde la casa en la que estaba viviendo hasta el hospital a ver cuánto tardaba, porque no quería llegar tarde el primer día. Y entonces en transporte público, cuánto tardaba. Y cuando llegué, que llegué un domingo al hospital, en esa prueba que hice de cuánto tiempo me iba a llevar, me quedé asombrada porque era el Reich Hospitalet, que es un hospital enorme en el centro de Copenhague, que no tiene ningún jardín ni ningún parque maravilloso a su alrededor y sin embargo estaban los pacientes en sillas de ruedas y en camas en el jardín y estaban los familiares sentados en sillas de camping alrededor de los pacientes. Estaban las enfermeras trabajando en el jardín, que es que no había ningún límite el jardín y la acera por la que estaban pasando pues, los peatones. Entonces, a mí me chocó muchísimo. Y luego dije, es que esto realmente es posible, es absolutamente posible, porque es que había pacientes hasta en cama. Entonces, que al final, ¿qué le estás devolviendo al paciente? Lo que pierde cuando está en hospital. Y, por supuesto, pues pierde el arte en todas sus formas, pero pues eso, pero también el aire libre, también las relaciones. El COVID nos ha vuelto a poner otra vez allí unos candados enormes al mantenimiento de las relaciones estando en el hospital. Entonces yo creo que a mí me gusta enfocarlo de esta manera más amplia, ¿no? La música es una parte, la experiencia ha sido muy positiva, pero de alguna manera el objetivo nuestro, y en esto estamos totalmente abiertos, es a integrar todo lo que a las familias y a los niños les pueda devolver lo más cerca posible a la situación en la que podrían mantener si estuvieran en su casa y en un estado pues, mejor de salud. Gracias, Carmen. Pasamos a la otra Carmen. Carmen Muñoz es jefa del Servicio de Medicina del Trabajo del Hospital 12 de Octubre. Cuéntanos cómo fue tu experiencia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Ha sido una experiencia maravillosa el poder contar con la música dentro de nuestros proyectos. Nuestros proyectos de medicina del trabajo. La medicina del trabajo se encuentra dentro de los servicios de prevención y somos los especialistas que atendemos a los profesionales. O sea, en este caso, los pacientes nuestros son los médicos, las enfermeras, los celadores, los pinches de cocina, todos los trabajadores del hospital. En el 12 de octubre pues, contamos con más de 7.000 profesionales. De esos 7.000 profesionales, son más de 7.000, pero bueno, si aproximamos cifras, de estos 7.000 profesionales, el 12% de ellos padece hipertensión, el 24% de los trabajadores fuma, el 41% de los profesionales es sedentario. Manejamos cifras pues muy elevadas del 17% de hipercolesterolemia, del 33% de sobrepeso, del 11% de obesidad. Es decir, contamos con unos factores de riesgo cardiovascular muy importantes. Sabemos que el 11% de los residentes a los 6 meses del inicio de su residencia padecen estrés en el grado patológico que se denomina distrés. Y por la Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo sabemos que hasta el 30% de los profesionales van a padecer estrés en algún momento de su vida laboral. Es decir, son factores importantes que debemos abordar de alguna forma y eso lo sabemos, lo conocemos. Desde hace tiempo, desde el año 2015, el Hospital 12 de Octubre, por parte del hospital y por parte del servicio que dirijo, pues nos dedicamos mucho, además de la prevención y atención de la enfermedad de los profesionales, a la promoción de la salud. Y dentro de esta promoción de la salud queríamos dirigirnos desde muy prontamente a corregir esos factores de riesgo cardiovascular, tensión arterial, estrés, etcétera. Con lo cual nuestro proyecto comenzó ya sabiendo que queríamos utilizar la música.
Nuestra hipótesis principal era que la música en directo reducía los niveles de estrés y algunos factores de riesgo cardiovascular, especialmente la tensión arterial. Y lo que hicimos fue un estudio de intervención con 3 ramas en las que comparamos un grupo expuesto a técnicas de relajación, un grupo expuesto a música en directo y un grupo control. Y los medimos a lo largo del tiempo. Tenían 3 intervenciones a la semana, de media hora cada uno de los grupos, los que tenían intervención, por supuesto. Y aunque no hubo diferencias significativas muy importantes entre una y otra, sí me parece importante destacar que en el grupo de 40 a 50 años, trabajadores con estos riesgos redujeron hasta 5 milímetros de mercurio la tensión arterial sistólica, diastólica y tensión arterial media. Creo que eso es un resultado importante, que aunque realmente la muestra es reducida y nuestras conclusiones son que hay que ampliar la muestra, pero evidentemente cualquier proyecto, estudio, intervención que se pueda poner en marcha y que pueda reducir estos niveles tan importantes que tenemos en el mundo laboral, en los profesionales sanitarios, también en otros ámbitos. Pero en nuestro caso, o sea, nuestro objetivo público son los trabajadores sanitarios, pues son bienvenidas. Y además, no solamente por la conclusión en sí misma de poder reducir estos factores, sino de cómo los trabajadores percibían estas intervenciones. Esos trabajadores, además de hacer los cuestionarios que hacemos siempre en los estudios de investigación o la medición de variables biomédicas, pues eran expuestos a música, ¿no? Y entonces ellos lo comentaban, lo verbalizaban como muy positivo y realmente agradable. Estaban muy motivados en asistir, como digo, 3 veces por semana a media hora de exposición a música en directo. Estaban realmente encantados. ¿Continúo con las estas o vamos a dar luego otra vuelta? Como esto ya viene explicado en el libro blanco, Vale. Sí. Vale. Pero vamos un poquito justos de tiempo, así que vamos a dar la palabra a Juan Carlos por seguir el orden que aparece ahí. Muy bien. Aquí. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Bueno, Juan Carlos Montejo, en el momento de hacer el estudio clínico, era jefe del servicio de medicina intensiva, recientemente, felizmente jubilado. Y bueno, pues adelante, tenías un vídeo, ¿no? Es un vídeo que demuestra muy bien el por qué nos pusimos con esto y qué es lo que queríamos conseguir. ¿Podemos poner ya? ¿Tenéis el vídeo, compañeros? Sí. Ahí. Gracias a Música en Vena, Cultura en Vena, por este vídeo que nos hicieron en su momento. Y como veis, es muy demostrativo de lo que nosotros queríamos cuando nos pusimos en este proyecto. Nosotros sabemos en las UBIs que hay un problema cuando nosotros sedamos a un paciente. Y ese problema significa que el paciente
pues no lo pasa mal, intentamos evitar que lo pase mal, que tenga dolor, pero a cambio de eso hay unos efectos secundarios importantes, como que podemos prolongar el tiempo que está en la UCI, y efectos que no son buenos, son efectos secundarios de la sedación. Y llevábamos ya mucho tiempo pensando en aplicar lo que estaban diciendo en otros sitios, que era utilizar tratamientos no farmacológicos para disminuir los problemas relacionados con dosis altas de sedación. Y estábamos en esto cuando, por suerte, pues apareció Música en Vena con el proyecto de colaboración que fue un poco a llenar el hueco que necesitábamos en ese momento. Y a partir de ahí pues nos pusimos a trabajar con su colaboración de manera muy importante, de manera muy bien aceptada por todo el equipo de la UBI en general y sobre todo muy bien aceptada por los pacientes. En el libro blanco están todas las características del estudio que hicimos en los 226 pacientes que incluimos. Debo decir que las conclusiones desde un punto de vista científico no son muy relevantes, quizá porque estábamos tan convencidos que el tratamiento con música en nuestros pacientes iba a ir bien, que quisimos, digamos, tirar un órdago y decir, esto tiene que salir bien obligatoriamente. Y bueno, pues el mundo científico no es así. Entonces, hemos aprendido cosas que se pueden mejorar y yo estoy convencido de que por esta línea vamos bien, mejorando algunas cosas que no pudimos tener en cuenta en su momento por ser precisamente pioneros. Muchas gracias por organizar este acto, Marta, Juan Alberto, y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí ahora. Muchas gracias. Pasamos al doctor Roberto Martín Asenjo, médico adjunto del Servicio de Cardiología del Hospital 12 de Octubre. Bueno, muchas gracias a Música en Vena en su momento, Cultura en Vena, porque la verdad es que a mí me ha ayudado mucho que vuestro impulso, vuestra energía para tirar para adelante con este proyecto, que sabéis que a veces en los hospitales o personal asistencial nos metemos en una vorágine de lo urgente y nos olvidamos de lo que es importante, y la verdad es que nos habéis ayudado a entender algunas de las cosas importantes de los pacientes, como puede ser pues, su bienestar, su confort. Yo como cardiólogo, cuando nos planteó la posibilidad, vimos rápidamente un nicho de oportunidad, y es que las enfermedades cardiovasculares, pues como saben, es la causa más frecuente de muerte en los países occidentales. Y dentro de todos los parámetros que hay en cardiología, pues hay uno que está muy vinculado a la supervivencia o a la mortalidad, que es la frecuencia cardíaca. Sabemos que si ordenamos los animales desde los más pequeños hasta los más grandes, los animales más pequeños son los que más latidos por minutos tienen y son los que menos años viven. Los animales más grandes, ballenas, tortugas, son los animales, elefantes, los animales más longevos, son los que tienen frecuencias cardíacas mucho más bajas. Sabemos que el ser humano está en un terreno intermedio. Hemos aprendido que los seres humanos sanos, cuanto más frecuencia cardíaca tienen, más mortalidad tienen, más riesgo de morirse tienen, que cuando tienen la frecuencia cardíaca en reposo más baja. Y también hemos aprendido que los enfermos con cardiopatía isquémica, con infarto, cuanto más conseguimos bajar la frecuencia cardíaca, más supervivencia tienen a largo plazo. Entonces, ya sabíamos por investigaciones previas, se había demostrado que la música tenía capacidad de modular frecuencia cardíaca, tensión arterial, y exploramos la posibilidad de demostrar que la música en directo podía reducir aún más la frecuencia cardíaca en nuestros pacientes. Y digo aún más porque gran parte de los tratamientos que reciben los pacientes con un infarto durante su estancia en la unidad coronaria en el hospital, pues son fármacos que van dirigidos a eso, a reducir su frecuencia cardíaca y su tensión arterial. Investigamos en 70 pacientes el efecto de una música en directo. La música en directo fue una cosa que también consideramos importante porque consideramos que las cosas en lata, prefabricadas, precocinadas, pues tienen menos sabor que las cosas en directo, y a nosotros nos pareció que era una gran oportunidad de poner un plus de calidad, que era el músico en directo. Permitía la interacción con el paciente y su familia, y además nos permitió explorar otra cosa que hasta ahora no se había explorado. Hasta ahora todos los estudios que había sobre música y corazón, estos que podían bajar la frecuencia cardíaca, se habían hecho con piezas de música clásica, con ritmo, con cadencias lentas, con tal, y nuestros músicos pues incorporaron repertorios pues, más de música moderna, incluso en algunos momentos pues a gusto del paciente.
Nosotros en este resultado nos pasó lo que al doctor Montejo. Fuimos intentamos aplicar el método científico y nos quedamos con pocos pacientes, con una intervención muy corta en el tiempo, y aunque vimos algunas tendencias a mejorar esta frecuencia cardíaca, esta tensión de la que hablamos, no conseguimos demostrar con el método científico que esto fuera beneficioso. Y lo que sí que quedó absolutamente demostrado es que nuestros pacientes mejoraban su experiencia en el hospital, los familiares mejoraban su experiencia en el hospital, incluso podía mejorar el clima laboral, como ya han contado Carmen, de los profesionales. Tener música pues probablemente pueda reducir a largo plazo el nivel de estrés. Y sobre mi visión en el futuro, pues yo sí que veo los músicos integrados en un equipo. Nosotros, los profesionales sanitarios de hoy en día, vemos el hospital del futuro, no lo vemos como un hospital de personal de enfermería, médicos, no, vemos personal de todo tipo, vemos ingenieros, vemos psicólogos, vemos expertos en informática, en análisis de datos, vemos, por supuesto, músicos que creo que pueden incidir cada uno de ellos en una parte del paciente. Y también, un poco más imaginativo y más a largo plazo, pues creo que sí que nuestros pacientes, igual que se lleva una prescripción farmacológica con que tienen que tomar su antiagregante plaquetario, su protección para el estómago, pues sí que creo que se podrían llevar una recomendación sobre un grupo de piezas musicales que le podrían venir bien periódicamente administradas, diariamente, semanalmente. Seguro que esto les podría venir bien en el futuro. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Y en este panel de profesionales sanitarios contamos también con la presencia de María Diongoñi, que es directora de enfermería del Hospital 12 de Octubre. Buenas tardes, muchas gracias a todos. Bueno, ya les han oído. Yo soy Andión, la directora de enfermería, y vengo aquí como directivo, en nombre de la directora gerente de nuestro hospital, una gran impulsora de la introducción de la música y las artes en nuestro hospital. De hecho, ya hace muchos años, desde el año 2014, en el hospital habíamos introducido ya la música en nuestros salones con todos los profesionales. Siempre hemos trabajado de la mano de los profesionales y con todos sus criterios. Y si estuviera aquí nuestra directora gerente, les diría que estamos ahora mismo en nuestro hospital en un proyecto de transformación completo. Un proyecto con un plan estratégico que nos llevará al 2024 a un nuevo hospital que estrenaremos y para el que estamos trabajando clínicos y gestores, buscando, además de la eficiencia y la sostenibilidad, el introducir y mejorar la calidad de vida y la experiencia de nuestros pacientes y también la de nuestros profesionales. Y aquí, como es evidente, las artes y la música, en este caso, pues tiene una gran influencia, como ya se ha visto a lo largo de esta mesa. El hospital está trabajando en ello. De hecho, no hemos parado, ni incluso en estos tiempos de pandemia. Hemos montado ya un área de cultura y ciencia, siguiendo las recomendaciones de la OMS, que nos indica que tenemos que integrar la cultura en las organizaciones sanitarias. Tenemos una unidad de ciencia dentro del hospital que está, además, acreditada por la FECIT, la Fundación Española de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Ciencia e Investigación. Y, como ven, pues es una apuesta segura. Desde el hospital entendemos que las artes, y en este caso la música, son coayudantes, como decíamos antes, de los tratamientos clínicos y de cuidados, y apostamos por continuar con ello, por seguir introduciendo la música y por tener un hospital cálido, humano y lleno de música, de arte y, por supuesto, de grandes cuidados y de grandes tratamientos y de grandes profesionales que, además, se sentirán también cómodos y mejor tratados teniendo todo este ambiente a su alrededor. Apostamos por ello, el Hospital 12 de Octubre apuesta por la cultura dentro de la organización y continuaremos. Muchas gracias. Bueno, yo creo que igual que la música y el arte ha entrado en el hospital, es un lujo que el personal sanitario entre en el museo y creo que es una oportunidad tenerles aquí, por eso abrimos turno de preguntas, porque seguro que hay, espero, curiosidad o
No sé si tenéis alguna pregunta, aprovechando que están aquí los protagonistas que participaron en el proyecto MIR. ¿Hay alguna pregunta? Que tenemos tiempo. Espera un segundito, que te pasamos el micro. Gracias. Buenas tardes y muchas gracias a todos los ponentes y la organización por haber hecho esto. Y tenía una pregunta para María, como decía. ¿A qué dificultades os enfrentasteis cuando intentasteis impulsar un proyecto tan novedoso como este en el hospital? Porque me imagino que hubo muchos obstáculos, muchas barreras que cruzar, ¿no? Pues mira, con los profesionales fue fácil, porque ellos estaban absolutamente implicados en que esto era algo que había que hacer. Pero la logística es importante y a veces el introducir pianos en una UBI, en una unidad de cuidados intensivos, de alguna forma los tiempos, los horarios que no influyan, pues bueno, con momentos en los que es importante que los clínicos estén realizando su trabajo clínico. Como digo, todo lo que es la logística, muchas veces hemos llevado a nuestros pacientes al salón de actos para pues escuchar un concierto, para escuchar en aquel momento los músicos, ¿no? Y lo hacíamos por las tardes. Teníamos que estar desde la mañana preparando qué pacientes querían o no bajar a nuestro salón de actos, cómo tenían que hacerlo. Preparábamos logística también sanitaria. Alguno de nuestros pacientes podía, en el momento en el que estaba en el salón de actos, pues bueno, pues tener algún problema y teníamos que actuar con ellos. Y por lo tanto movilizábamos a toda la organización para en una sola tarde hacer un concierto. Allí, evidentemente, ya digo, todos los profesionales sanitarios pues trabajaron para que eso así fuera, pero la logística de tenerlo que hacer supone un esfuerzo importante dentro de la organización. Pero bueno, apostamos por ello y así lo hicimos, lo seguiremos haciendo. Gracias. Muchas gracias. Ahí hay otra. Esto es una pregunta monetaria. Me ha parecido oíros que a los músicos cobraban. ¿Y ese dinero de dónde? El micro, Juan Alberto. Micro. O que baje. Si puedes bajar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Juan Alberto García de Cubas, en su momento director de Música en Vena cuando iniciamos este proyecto y ahora presidente de la Fundación Cultura en Vena. Primero de todo, muchísimas gracias a todos los que estáis allí por haber venido. Voy a bajar un poco para acá. Antes de contestarte a ti esa pregunta, yo quería preguntar una en la misma línea. Entonces te voy a contestar primero a la tuya y luego enlazo con la pregunta que quería hacerles a ellos. Desde Música en Vena en aquel momento y ahora desde Cultura en Vena, hemos trabajado siempre con la filantropía privada. Hemos trabajado con la ayuda de organizaciones como la Fundación Alina Carasso, la Fundación Edmund de Rothschild y la Fundación de Seguro Reale. Y siempre hemos contado con esa financiación privada. Nunca ha habido ni un solo euro procedente de las administraciones públicas. Desde entonces hemos aprendido precisamente a presentarnos a convocatorias de ayudas públicas para poder acceder a ese dinero público, pero este proyecto se ha financiado íntegramente con esa filantropía privada, una filantropía, diría que inteligente, con propósito y con impacto, ¿no? Dicho esto, que ya sabes entonces de dónde venía la retribución de los músicos, que desde el primer momento como programa que una de las patas fundamentales era crear empleo, generar empleabilidad y generar todo un sector de actividad y de desarrollo profesional para el sector de la cultura, pues bueno, evidentemente se les pagó y nos encargamos de que así fuera. Y la pregunta que yo quería hacerles precisamente es que después de todos estos años realizando prácticas artísticas en ámbitos sanitarios con la música, al principio, con arte plástico después, nos hemos encontrado con que hay todo un ecosistema de hospitales públicos que están demandando los servicios de Cultura en Vena. Y me atrevería a decir con una intensidad agobiante, ¿no? Porque no tenemos la capacidad de satisfacer esa demanda. Nos llaman gerentes de hospitales, jefes de servicio, directoras de enfermería, que dicen, oye, ¿podríais acercar la exposición de huella en hospital, la de efectos secundarios, el programa MIR, cómo se hace? Entonces, la gran contradicción es que tenemos el know-how, tenemos el equipo que podía acometer esto.
hay una demanda por parte de los hospitales públicos y hay una imposibilidad de abordar esa demanda y de trabajar de la forma que nos gustaría. Y no es por falta, digamos, de capacidad, porque podríamos estructurar todo un batallón de músicos internos residentes o de mediadores culturales que lo hicieran, ¿no? Yo quería lanzarles la pregunta. Nosotros estamos trabajando también en algo que no nos gusta, que es la incidencia política, hablando con partidos políticos. Hemos sido invitados a la Asamblea de Madrid para hablar de esto, que era la primera vez que se hablaba en la Asamblea de Madrid de estos temas, también en el Parlamento de Navarra, etcétera. Y estamos ahora en ese momento, ¿no? Una enorme demanda, un marco institucional increíble, que yo jamás cuando empezamos con todo esto pensé que íbamos a vivir, y es que, aparte de lo que mencionabais de la Organización Mundial de la Salud, que en el 19 presenta este documento, el año pasado, justo en diciembre, se crea el primer centro colaborativo de arte y salud desde la Organización Mundial de la Salud y junto con la University College de Londres, ¿no? Y el proyecto de la Comisión Europea Culture for Health, que también se ha hecho hace 9 meses, precisamente está creando todo un argumentario para, desde la Unión Europea, decirle a los gobiernos, oiga, introduzcan estas prácticas artísticas. Entonces, en este contexto increíble, digamos, de organizaciones como la nuestra que han hecho los deberes, hospitales que demandan este tipo de prácticas, marco institucional, etcétera, ¿cómo podemos hacer que esto se soporte y qué consideráis? Todavía no hay presupuestos ni partidas asignadas desde la sanidad pública para este tipo de cosas. ¿Qué ideas se os ocurren, además de la filantropía privada, de que se sumen, como se empiezan a sumar pues, la industria tecnológica, de las tecnologías sanitarias o las industrias de la farmacia, etcétera? ¿Cómo pensáis que esta demanda pudiera satisfacerse para estar con músicos en vuestras unidades? ¿Podemos poner unos minutos de piano? Sí. No, es una pregunta que llevamos años tratando de contestar. Sí, sí que bueno. Si a alguien se le ocurre también la respuesta. Empiezo yo. Es difícil. Nosotros ya sabéis cómo funciona la sanidad pública. No manejamos presupuestos, no tenemos capacidad de decidir qué se invierte. Eso es una cosa que nosotros podemos generar la demanda o la necesidad y bueno, pues luego se escala y va llegando cada vez más arriba hasta que en algún sitio donde reparten el dinero consideran que es para esto. Esto a día de hoy nosotros es soñar demasiado. Nosotros ahora la vía más real, más cercana son los proyectos de investigación, proyectos de colaboración que al final son entidades públicas, entidades privadas, partnership público-privados que te permiten aplicar a convocatorias en las cuales cada una tiene sus objetivos, pues hay objetivos más técnicos, hay objetivos más de humanización, ¿tal? Porque bueno, que se pueden intentar a través de esas convocatorias justificar con un proyecto la potencial mejoría de cara a los usuarios, a los pacientes y justificar con una memoria económica pues las horas de intervención que se pretende hacer, que es muy complicado porque son súper competitivos, son tal, y realmente existe pues una dirección de todos estos premios, estas becas, pues hacia tecnologías sanitarias, hacia fármacos, dispositivos, bueno, entonces es complicado. Yo creo que este primer paso puede servir para haber generado algo de evidencia que pueda servir como piloto para aplicar en estas convocatorias futuras. A mí es la vía que se me ocurre. La verdad es que es complicado. Es complicado porque el sistema sanitario público pues, tiene muchísimas demandas y, bueno, mi opinión sería a través de la parte asistencial de la Dirección de Humanización. Si realmente tenemos el aval de la Organización Mundial de la Salud, humanización es un área muy importante que se está desarrollando en todos los hospitales y todos los hospitales del Servicio Madrileño de Salud saben y por eso llaman, porque también nos llaman a nosotros en concreto, al Servicio de Prevención del 12 de octubre, que tenemos años ya a las espaldas de promoción de la salud y es tan importante y tan avalado lo que es el bienestar y la promoción de la salud y los espacios saludables y el bienestar, pues quizás en poco tiempo quizás sería la vía de entrada, o sea que realmente porque lo importante sería que estuviera como un empleado más, ¿no? Como
como un sanitario más o un trabajador más del hospital, y quizás la vía sería por la parte de humanización dentro del Servicio Madrileño de Salud. No sé, Andión, ¿qué es la directiva? Sí, bueno, vamos a ver. La creación de plantillas dentro de los hospitales es complicada y, de hecho, bueno, pues ahora lo decían, lo estaban diciendo, existen múltiples necesidades que van apareciendo, que implican el incorporar profesionales de otras categorías dentro de las plantillas. Para eso, como estaba diciendo Roberto, pues hace falta una evidencia importante y un impulso muy importante. Yo creo que la vía que nos estaba diciendo Roberto probablemente sea la vía de entrada inicial, que se necesita tiempo para todo, porque incluso para algunos otros profesionales está claro y es evidente que tienen que entrar a formar parte de las plantillas de los hospitales, pues bueno, esto lleva su tiempo, y si lo que queremos son resultados un poco más rápidos y que algo se vaya viendo y que genere esa demanda y esa necesidad, probablemente a través de la vía que nos ha contado Roberto en estos momentos sea la más adecuada para que eso pueda salir adelante. Yo creo que en la línea de lo que se está diciendo, lo que hay es que sembrar mucho y tocar infinitas puertas, y al final habrá suerte. O sea, el que esto se vaya a hacer ahora mismo de una manera institucional, pues reglada en muchos hospitales a la vez, yo lo veo lejos porque hay otros aspectos que es que hasta aspectos de salud mental que están todavía por cubrir, pues dentro de la sociedad, dentro de los hospitales, y que todo lleva mucho tiempo, pero sí que creo que proyectos que pueden ser pues bastante ambiciosos pueden salir, y eso al final es que en todas las consejerías de la Comunidad de Madrid, en todos los tacos de papeles que tengan, esté el proyecto y que se envíe cada 6 meses para que no se olvide. Y ahora nosotros acabamos de vivir una experiencia de que se ha concedido pues 3 profesionales para el 12 de octubre, que Andión no lo debe ni de saber, pero sí que lo sabe el director médico, y bueno, pues eso es porque un borrador de una cosa a través de una fundación, que eran 4 renglones, pero que ponía lo de la protección de los 1000 primeros días de vida, y a la presidenta de la Comunidad de Madrid le pasa a interesar los 1000 primeros días de vida, y alguien dice, uy, yo tenía algo por aquí que ponía los 1000 primeros días de vida, y se financia con lo complicado que es conseguir financiación para cualquier cosa, que yo creí que me estaban gastando una broma, no me lo podía creer, y va a llegar el dinero al 12 de octubre. Entonces, eso pues tienen que circular pues mucho, que seguro que lo estáis haciendo, pero eso no por vuestra parte y por la nuestra. O sea, que tiene que ser, y al final, en mi experiencia, las cosas terminan saliendo. Ahora, que desde la Consejería de Sanidad vayan a tener dentro de sus plantillas en los hospitales pues músicos, ojalá estemos muy equivocados, pero yo creo que para eso faltan años, porque es que pues faltan que no quiere decir que, porque yo creo que si hubiera músicos, pues a lo mejor se necesitaban menos profesionales de otro tipo, pero cambiar la mentalidad de los gestores cuesta mucho. Pero yo esto creo que tiene muchas posibilidades, seguro que sí. Y bueno, y también nosotros tenemos que ayudar y apoyar. Sin duda lo estáis haciendo. Y bueno, hay un modelo que siempre citamos, que es el británico y el francés, que parten, digamos, a veces del copago, ¿no? de filantropía privada, instituciones privadas y instituciones públicas, ¿no? Por el caso de Francia, el Ministerio de Cultura, que tiene una partida dedicada a esto. De todas formas, y el Reino Unido, por ejemplo, que hay dentro del Parlamento un grupo parlamentario de todos los partidos titulado Arte y Salud. Se dedican solo a esto, independientemente de quién gobierne, eso es estable, ¿no? Sabemos que tenemos que seguir y vamos a seguir y estamos siguiendo, ¿no? Pero
a veces no es tanto la cuestión económica, que por supuesto es fundamental, sino que haya un marco estructural, un espacio de debate y de reflexión, como los que empezamos a hacer hace años con vosotros y seguimos haciendo en un sitio como el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza hoy. Y esos marcos, que a veces no necesariamente tienen que ser económicos, sí pueden permitir que estas estructuras desde el tercer sector se puedan imbricar en los sistemas, ¿no? Pero en cualquier caso, muchas gracias, porque creo que hemos sido pioneros, ¿no?, todos juntos en esto, y hemos dejado este libro blanco que está al servicio de todos para que este proyecto se pueda escalar entre todos. Así que muchas gracias.